¿Para qué batallar educando y criando bien a los hijos si es más fácil echarle la culpa de todos los satánicos y pervertidos videojuegos, verdad? ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Hola, soy Max. Hola, soy Meli. El video de hoy me tiene bastante emocionado porque vamos a estar hablando de uno de los videojuegos más revolucionarios de toda una generación. Me refiero nada más y nada menos que al glorioso y sensual GTA San Andreas y al delicioso minijuego oculto que en muchos gamers de la época, me incluyo, nos produjo algunas burbujeantes y espumosas consecuencias lácteas que todavía hoy recordamos gloriosamente. Es un cerdo. Pero estoy de acuerdo que es un gran juego. GTA San Andreas fue lanzado en octubre de 2004 por Rockstar Games para la PlayStation 2, aunque posteriormente fue porteado para un montón de consolas más y se convirtió rápidamente en uno de los videojuegos más populares de la época. El juego recibió amplias críticas positivas por su mundo abierto, donde los jugadores pueden explorar una ciudad ficticia llamada Los Santos, basada en Los Ángeles. La trama del juego sigue la vida de Carl C.J. Johnson mientras intenta escapar de la violencia, las pandillas y la pobreza. Como en todo buen GTA que se aprecie, no puede faltar la libertad en donde los jugadores podemos hacer lo que queramos. Desde conducir por la ciudad, robar carros, participar en carreras ilegales, maltratar chicuelas de la vida galante y llevar a cabo todo tipo de misiones en el bajo mundo. Es bastante adictivo, pues además de todo lo anterior, el juego tiene un tono cómico y a menudo sarcástico que te hace disfrutar cada segundo. Sin embargo, y aquí viene la sensualidad, en 2005 se descubrió que este GTA contenía un minijuego oculto llamado Hot Coffee, que presentaba escenas sexualmente explícitas que no habían sido incluidas en la versión original del juego. Este minijuego se había eliminado durante su desarrollo, pero había quedado código en el juego final que permitía a los jugadores acceder a él mediante mods. Esto se hizo público cuando el modder Patrick Wildenberg, conocido en la escena del modding de GTA como Patrick W, descubrió Hot Coffee en la versión de PC del juego en mayo de ese mismo año. Como miembro del equipo de modding GTA.net, Wildenberg descubrió que, aunque Rockstar había eliminado el contenido explícito de la versión final del juego, el código fuente del minijuego seguía presente pero escondido. A través de la ingeniería inversa, Wildenberg pudo activar el minijuego en la versión de PC. Luego compartió sus hallazgos en los foros de modding y de ahí ya todo se derrumbó, pues se hizo la difusión masiva de la noticia, lo que se traduce en cientos de millones de chicuelos y no tan chicuelos con la hormona punzante a darle duro todo el día. Y me refiero al juego. También, rápidamente se corrió la voz y atrajo la atención de los medios. Después de la revelación de Wildenberg, Rockstar inicialmente negó que el contenido existiera, pero luego lanzó una declaración admitiendo la existencia del código y ofreciendo una disculpa. El descubrimiento de Hot Coffee llevó a una serie de demandas y controversias, incluyendo una demanda de acción colectiva en los Estados Unidos. ¿Por quién creen? Exacto, por las mismas señoras copetudas que siempre se andan dando golpes de pecho y un que otro aliado eclesiástico. Oficialmente, Rockstar acordó un acuerdo extrajudicial de $20 millones en la demanda colectiva, aunque la turbina decida pedía 60 millones. Sin embargo, es importante señalar que el acuerdo no fue un reconocimiento de culpa por parte de Rockstar Games y la compañía negó haber hecho algo malo. Fue algo así como un sorry but not sorry. Llegados a este punto, aquí viene el salvaje medio tiempo, en donde amable y sonrientemente les pedimos que si les está gustando este video, nos dejen su like, su comentario y ya encaminada la burra, hasta se suscriban y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones. Somos un canal pequeñito y ahora más que nunca necesitamos de ustedes para seguir echándole ganitas. Por su atención, muchas gracias, quedo de usted. Lo que pasó es que la Entertainment Software Rating Board, SRB, que buen inglés tengo, cambió la clasificación del juego a Adults Only, lo que significaba que solo podía ser vendido a personas mayores de 18 años. La polémica se intensificó cuando varios políticos y grupos conservadores se unieron a las doñas copetudas y metieron todavía más presión, pues querían que el juego se retirara inmediatamente de las estanterías, porque según ellos estaban dañando las mentes frágiles y prematuras de la juventud, convirtiéndolos en psicópatas sedientos de hacer el delicioso sangre y destrucción. Así es, no estaban contentos solo con la restricción en la clasificación, también exigieron que el juego fuera prohibido. ¿Para qué batallar educando y criando bien a los hijos si es más fácil echarle la culpa de todos los satánicos y pervertidos videojuegos, verdad? Gracias al cielo no lo lograron, al menos no del todo, pues el juego original fue retirado de las tiendas y después relanzado con el minijuego eliminado. Gracias al chistecito y a la polémica en torno a Hot Coffee, se puso una vez más la lupa sobre la industria de los videojuegos y su inofensivo contenido. Además, la controversia hizo que Rockstar Games se centrara en evitar futuros problemas, censurando cualquier contenido
contenido que pudiera ser considerado ofensivo o inapropiado. Un semi-win para los progres. Y esta fue la historia de Hot Coffee, el minijuego dentro de GTA San Andreas que tantas y tantas horas de sana y espumosa diversión nos regaló. Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayas disfrutado. Si fue así, nos ayudarías muchísimo dejándonos tu like, dándonos tu opinión sobre el minijuego y la censura en la sección de comentarios. Y ya si de plano te enamoraste de estas lindas caras, considera suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos, bye.